Hola amigos, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad conversaremos acerca del examen funcional, pero de cabeza y cuello. Veamos qué tal. Esta va a ser una de las láminas que más palabras va a tener, pero no es nada difícil. La vamos a aprender de una manera distinta, utilizando nuestro cuerpo para poder memorizarla. Vamos a tener 4 pacientes. Voy a necesitar 3 chicas y un chico para que puedan escenificar o personificar cada una de estas cefaleas. Vamos a comenzar con la tensional. Este tipo de cefalea tensional es la que ocupa el mayor porcentaje de todas las cefaleas porque ocurre en un 69%. Y es la típica cefalea que les da a los estudiantes de medicina antes de un examen. Porque ella aparece de forma progresiva, tiene una localización holocraniana, es decir, en toda la cabeza, y se dice que es en forma de sombrero. La intensidad es fluctuante, ella puede variar, el carácter es opresivo, la persona siente como que si le están apretando la cabeza. Se irradia hacia cuello y nuca, dura horas o días. Solamente puede atenuarse cuando el paciente toma una posición de reposo o toma algún analgésico. Se exacerba, como ya les dije, con el estrés y la fatiga. Cuando estamos estresados por un examen, no tiene concomitantes acompañantes, pero sus causas, como ya les dije, el próximo examen de semiología. Es muy sencillo. De esta misma forma vamos a memorizar cada una de estas. La migrañosa representa el 16%, pero ¿qué es lo que pasa? Esta cefalea migrañosa aparece de forma brusca. Entonces ya vemos la primera diferencia entre la tensional y la migrañosa. Porque la migrañosa aparece de forma brusca, no se localiza en toda la cabeza, sino que en la mitad de la cabeza, por eso es hemicraniana. En cambio, su intensidad ya no es fluctuante como la anterior, sino que esta sí limita al paciente. Es un poco más grave y el carácter es pulsátil, como que si cayera una gota, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas en la cabeza del paciente. Se irradia hacia cara y cuello. Puede durar máximo 72 horas, de 4 a 72. ¿Cómo se va a atenuar? Durmiendo y tomando analgésicos. Si nos damos cuenta, muchos de los pacientes, o por lo menos a mí cuando me da migraña, simplemente duermo y se me calma. Exacerbantes, el movimiento o algunos alimentos. Concomitantes, aquí sí, nuestros pacientes a veces presentan náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia. Lo que es fotofobia y fonofobia. Cuando hay una luz, la luz le molesta o cuando algunos sonidos le molestan. La causa puede ser cambios hormonales, ruidos, enojo, sobre todo en las mujeres cuando están en esos días. La histamínica es la que me preguntaron, por eso tiene esta P aquí arriba. Y ella representa solamente el 0,01%. Vean que a pesar de su poca prevalencia, ella es una de las más importantes, principalmente se da en hombres, esto es lo que tienen que saber. Ella es súbita, generalmente se da en un periodo nocturno y a una misma hora. También es hemicraniana, pero tiene esta particularidad de que es retroocular. Cuando al paciente le duele el ojo, usted tiene que estar muy pendiente. Frontotemporal también, ella es limitante, al igual que la migrañosa, es decir, es algo fuerte, pero su carácter es terebrante, punzante, lancinante, como que si le estuvieran pullando la cabeza. No dice hacia dónde se irradia, pero nos imaginaremos que es hacia esta parte posterior al ojo. Ella tiene una duración de aproximadamente una sola hora y ocurre, como ya les dije, en un mismo periodo de tiempo. Él se atenúa con el desplazamiento. Si se dan cuenta, había esta que se exacerbaba con el movimiento. En cambio, si el paciente camina, a él se le calma. No tiene exacerbantes, pero nos imaginamos que puede ser, si es el desplazamiento, el estar simplemente tranquilo, calmado, puede exacerbarlo. Algunos concomitantes. Si usted ve que su paciente tiene epífora, es decir, lagrimeo, rinorrea, secreción a través de la nariz, síndrome de Horner, tosis palpebral, que el párpado se le cayó, entonces usted puede sospechar acerca de una cefalea histamínica. Y la causa principal en el 70% de los casos es alcoholismo. Entonces usted se aprende todas estas características. A mí la pregunta, no recuerdo cómo decía, pero me describían una cefalea histamínica. Y yo lo que tenía que decir era
cefalea histamínica, el nombre. Y la última, que es la cefalea por tracción, que es la común cefalea de la meningitis, vamos a ver que ya tiene una aparición progresiva. Vimos que la otra progresiva era la tensional, pero la migrañosa y la histamínica aparecen de forma súbita. Entonces, ¿cuáles son las dos que aparecen de forma súbita? Migrañosa y histamínica. Aquí está y aquí está. Pero la que es por tracción y tensional aparecen de forma progresiva. Esta tiene una localización particular que está en la nuca, en la región occipital. El dolor también es incapacitante. Es lancinante, como que si te están clavando una lanza. No dice de dónde se irradia ni tampoco cuál es su duración, pero se atenúa con analgésicos. Y pues generalmente a estos pacientes hay que hacerles una punción lumbar para determinar si es meningitis o no. Y se exacerba con los movimientos oculares y los cambios de postura. Y lo principal en este caso, en la que es por tracción, que como el paciente tiene meningitis, que es una infección, es un proceso infeccioso, en este caso va a presentar fiebre. Donde diga fiebre usted dice por tracción. Fiebre, fotofobia, náusea y vómitos. Ahora continuando, vamos a ver qué es mareo y qué es vértigo. Muchos de los pacientes refieren que tienen mareo y no saben cómo explicarlo. O mejor dicho, no son capaces de poder describir de manera correcta qué es lo que realmente tienen. Por eso nosotros tenemos que hacer una adecuada anamnesis y preguntarle al paciente qué es realmente lo que siente. Entonces, el mareo simplemente es una sensación de inestabilidad de la marcha. El paciente siente como que se va a caer. En cambio, en el vértigo hay una palabra que a ustedes le va a describir o le va a definir el vértigo, que es la sensación ilusoria de movimiento. La ilusión de movimiento. Que usted siente que las cosas se mueven, pero realmente las cosas no se están moviendo, eso significa que usted tiene vértigo. Hay un vértigo fisiológico, pero también hay un vértigo patológico. El vértigo fisiológico es aquel común cuando nosotros nos montamos en un barco y comenzamos a sentir que nos estamos mareando. Eso es normal. Cuando realizamos movimientos bruscos de la cabeza. En cambio, cuando el vértigo es patológico, es porque usted está totalmente tranquilo y comienza a sentir. Hay dos tipos de vértigo. Ya les dije la diferencia entre uno y otro, que uno tiene sensación de movimiento, sensación ilusoria de movimiento y el otro no. Ahora, el vértigo puede ser objetivo o subjetivo. A partir de ahora nos olvidamos del mareo y vamos a comenzar a hablar solo del vértigo. El vértigo objetivo es aquel, imagínense que estamos, no sé, en la rueda de la fortuna. El vértigo objetivo es en el cual el paciente siente que las cosas dan vuelta a su alrededor. Y el subjetivo es en el cual el paciente siente que él da vuelta alrededor de las cosas. Para que se dé una alteración a nivel vestibular, o sea, que el vértigo aparezca, tiene que haber un desequilibrio en alguno de los sistemas que lo involucran. ¿Qué sistemas involucran el sistema del equilibrio, por así decirlo? El visual, porque necesitamos los ojos para ver. El vestibular, el somatosensorial y el cerebelo. Estos 4 sistemas son los que nos van a permitir a nosotros mantener el equilibrio. Si alguno de estos se ve alterado, posiblemente vamos a tener vértigo. O mejor dicho, la alteración de uno de ellos nos va a provocar el vértigo. ¿Cuál es la diferencia entre vértigo periférico y central? Lo podemos diferenciar con 4 cosas. Número 1, la localización. El vértigo periférico, si nos tocamos las orejas, ellas están a los lados. Él está asociado principalmente con lesiones a nivel del oído interno. En cambio, lo que es el vértigo central tiene que ver con lesiones a nivel del tallo cerebral. El tallo cerebral está ubicado en toda la parte central, lo que es el cuello, lo que nosotros vemos un poco más central. Es como para que se ubiquen en cuanto a localización. Entonces, si es periférico, orejas. Si es central, acá en el cuello, la parte del medio. Ajá. Ahora, no solamente el tronco cerebral o encefálico, sino que también al cerebelo. Invariablemente, el vértigo va a estar acompañado de nistagmo. El nistagmo es la oscilación anormal de los ojos. Cuando vemos este movimiento así como temblando, como que si el ojo está temblando. En ese caso vamos a tener un nistagmo en lo que es el
periférico, tendremos un nistagmo unidireccional. Él se va a dirigir hacia un solo lugar y contralateral a la lesión. Es decir, si yo tengo una lesión en el oído derecho, mi nistagmo se va a ubicar hacia el lado izquierdo. Por otro lado, si yo tengo, por ejemplo, una lesión a nivel central, el nistagmo va a ser bidireccional y por lo general de forma horizontal, porque el nistagmo puede ser vertical u horizontal. Por otro lado, ¿qué vamos a encontrar? La inhibición. La inhibición, cuando fijamos la vista. Muchos pacientes, cuando tienen una lesión periférica, escúchenme bien, periférica, de lo que es el sistema vestibular, en este caso, el paciente mira hacia un lugar, un punto fijo y desaparece el nistagmo. Entonces ahí diremos o confirmaremos que es un vértigo periférico. En cambio, con el central nunca o rara o escasa vez se va a ver que el vértigo disminuye. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se produce el vértigo? Eso es lo que muchas veces preguntan o que me preguntaron a mí. Causas de vértigo periférico. Usted puede tener una laberintitis aguda, en ese caso usted dice del oído interno. Puedes tener una neuronitis vestibular, que es una inflamación del nervio vestibular. Puedes tener un schwannoma o un schwannoma, que es como un tipo de tumor benigno que se encuentra a nivel del nervio vestibular. Y puedes tener también la enfermedad de Meniere, que tiene que ver también con el oído interno. Ahora, si la lesión es central, usted se va a ir principalmente por una enfermedad vascular cerebral, por una epilepsia, por una migraña, por un traumatismo. Esas son las causas principales de la central. Ahora, conociendo ya todo lo que vimos acerca de mareo y vértigo, hay otros conceptos que también se parecen un poco, que es el desvanecimiento y la lipotimia. Como ven acá, aquí está esta bella camioneta y aquí está este bello animal, y los dos se parecen. Que se parezcan no quiere decir que sean iguales. Entonces, que un desvanecimiento se parezca a una lipotimia o que una convulsión se parezca a un síncope no quiere decir que sea lo mismo. Lo podemos diferenciar al menos por una sola palabra. El desvanecimiento o vaído es una sensación presincopal, es decir, puede estar u ocurrir antes de un síncope. ¿Qué pasa con el desvanecimiento y la lipotimia? Este no tiene una pérdida de la conciencia, pero la lipotimia sí tiene una obnubilación, en este caso una disminución más o menos, de la conciencia con adinamia. Y la adinamia es la debilidad muscular, en este caso como pérdida de la fuerza muscular, perdón. Entonces, desvanecimiento y lipotimia, al paciente con lipotimia no le da chance de agarrarse de las cosas. En cambio, el paciente con desvanecimiento simplemente lo que tiene es una inestabilidad de la marcha. Ahora, cuando nosotros hablamos de convulsión y síncope, tenemos que diferenciarlos, que esa es una de las preguntas de examen. ¿Cuál es la diferencia entre convulsión y síncope? Por lo general, la convulsión siempre va a avisarnos antes de ocurrir. Entonces, ¿tiene aura o no tiene aura? La convulsión sí, el síncope no. Porque el síncope ocurre de manera brusca. Él inmediatamente va a ocurrir. En cambio, en la convulsión vamos a ver que, por ejemplo, hay lesiones por caída. Los pacientes, tanto en la convulsión como en el síncope, se caen. Pero, ¿cuál es la diferencia entre que mi paciente se caiga por convulsión y síncope? Que por lo general en la convulsión va a tener lesión, en cambio en el síncope no. Otra cosita que podemos ver es que la incontinencia urinaria. En la convulsión vamos a ver que se va a ver afectada. El paciente puede orinarse. En el síncope no. Y las secuelas es que en la convulsión puede haber un deterioro mental, en cambio en el síncope simplemente nuestro paciente lo que puede tener es una debilidad física y nada más. Estos son signos clásicos de traumatismos craneales, porque no todo golpe en la cabeza significa que un paciente tenga un traumatismo. Entonces el signo de Mapache no es nada más que la equimosis periorbitaria y el signo de Battle es la equimosis retroauricular. Ahora vamos a hablar un poco acerca del oído. El primer síntoma que vamos a ver es la otalgia. La otalgia no es más que el dolor de oído.
Y a este dolor de oído hay que evaluarle si su paciente le dice